La Argentina arrancó un año complicado, pero obviamente para hablar de esto, para hablar de estos detalles, para hablar de cómo la Argentina espera posicionarse de cara al 2014, al menos en términos económicos, está alguien que realmente sabe, no soy yo en este caso, pero sí está Jorge Remes Lenikov. Hacemos 3, 2, 1 y aparece ahí en pantalla. Remes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Está expectante por Balón de Oro o no le interesa? Sí, me interesa, claro. ¿Le puso un par de fichitas a Messi o cree que esta vez se le va a escapar? Y le pondría fichas, pero creo que se le va a escapar, ¿eh? Incluso él mismo lo ha dicho. ¿Las apuestas para Lionel Messi cotizan mejor que el contado con líquido o más o menos ahí? El contado con liqui sigue creciendo. Ah, ¿sigue creciendo? Se suponía que iba a quedarse estancado. No, eh, la distancia entre el blue y el contado con liqui en relación al oficial se mantiene y oscila mucho. Entonces un día puede achicarse, otro día puede aumentar, pero lamentablemente la tendencia es a que la brecha sea arriba del 50%. Y esto yo creo que es dañino para la economía en su conjunto. Jorge, ¿cómo se plantea este 2014 económico para la República Argentina? ¿Es un 2014 para ponerle expectativas? ¿Es un 2014 para considerar lo que el argentino va a hacer la plancha? ¿Se pueden esperar cosas peores? Va a ser un año complicado, porque el gobierno se encuentra, a mi modo de ver, encerrado en el manejo de lo que es el corto plazo. Usted ve, por ejemplo, que aumenta la tasa de devaluación, pero también los precios aumentan. La gente sigue reclamando dólares porque la tasa de interés es muy inferior a la tasa de Sí. devaluación, entonces la gente para no perder poder adquisitivo compra dólares. Si aumentan tarifas también repercuten los precios y ahora vienen las convenciones colectivas que seguramente va a haber un reclamo salarial importante. Entonces yo creo que el año se presenta con una inflación que tiene por piso el año pasado, el año 2013, Sí. y la actividad económica va a ser yo diría que muy baja. Pero ¿hay esperanzas de que, por ejemplo, el índice inflacionario baje por lo menos? Pregunto No. esto porque en todos los eh, posibilidades, en los análisis que se hacen sobre el año que viene, nadie me dice, mirá, quizás si el gobierno hace esto o lo otro, el índice inflacionario baja un poco. ¿Directamente ustedes los descartan? ¿Creen que el gobierno no va a poder hacer freno a la inflación? El primer problema es que para el gobierno la inflación no es un problema. Bueno, Eh, eso es un detalle bastante importante. Si uno no asume la enfermedad es muy difícil encontrar el y, remedio. y bueno, usted ve, claro, usted ve las declaraciones de los funcionarios, ninguno dice que están preocupados con la inflación. Alguno por ahí de nivel de intendente o algún diputado dice, sí, claro, la inflación habría que tratarla, pero a nivel de Poder Ejecutivo Nacional nadie ha dicho que la inflación es un problema. Lo segundo Sí. es que al manejarse con estadísticas del INDEC, la inflación es del 10%, no es del 25-28%. Y en tercer lugar, yo creo que para aquellos que pensamos que la inflación es un problema, el gobierno debería darse una política específica para controlar la inflación y que no es precisamente el acuerdo de precios, sino que es un cambio en la política monetaria, en la política fiscal, en la política cambiaria. Y esto Pero, sí. no se está viendo, ¿no? Pero, Reme, yo le consulto esto teniendo en cuenta, uno que puede esperar, o uno que puede creer que los funcionarios del gobierno nacional son tontos, están jugando a hacer política y no les importa cómo puede repercutir esto en la economía del ciudadano medio, porque la verdad no entiendo cuál es la razón por no asumir a la inflación como un error, más allá de todos los que podemos creer como especulaciones políticas, ¿no? Asumir responsabilidad, asumir
una suerte de error político, todo lo que eso puede generar, cómo puede debilitar eso en términos políticos. Todo eso lo entendemos, pero ya me parece que estamos en un punto donde es necesario asumir la inflación y creo que cualquiera se puede dar cuenta que existe. ¿Por qué cree que el gobierno nacional no sigue teniendo esta tosudez de no reconocer lo que está pasando? A mí me parece que, por un lado, por una cuestión ideológica. Ellos piensan que, como les decía antes, que la inflación no es un problema, que hay que seguir incentivando el mercado interno. Lo segundo, también es cierto que en el equipo económico hay mucha impericia para el manejo de temas como puede ser la política cambiaria o la política tarifaria. Sí, Entonces, en esa conjunción tenemos la situación que tenemos. Pero nuevamente, cuando uno ve o escucha, porque del gobierno nadie dice nada, escucha a los economistas que son pro gobierno, lo que dicen es que la inflación es un problema que lo generan los oligopolios y que el Estado es una víctima. Entonces, lo que yo me pregunto es, a ver, estamos de acuerdo, hay oligopolios. En el mundo también hay oligopolios y sin embargo en el mundo no hay inflación. Segundo, si hubiera oligopolios, ¿por qué el gobierno no los denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? claro. Y en tercer lugar, en una economía abierta, cuando uno puede importar cualquier tipo de bien de países como Brasil, pero también de otros como Europa, Estados Unidos, pagando algún arancel, internamente no se pueden poner los precios que uno quiera poner. El caso, por ejemplo, de Aluar con aluminio, que es Sí. la única productora de aluminio. Nunca hubo una denuncia contra Aluar por monopolio. ¿Por qué? Porque no puede ejercer el monopolio, por más que sea única empresa, porque si vende arriba del precio internacional, ingresa el aluminio de Brasil y se terminó Aluar. Entonces, yo creo que hay un error de parte de la conducción económica de ver el problema donde no está. Y el problema de la Sí. inflación, claramente, habida cuenta que el mundo desarrollado se mueve con una inflación del 2 y el mundo en desarrollo del 4 o 5, entonces no genera inflación. El problema de la inflación es un problema interno. Y ese problema interno, y hablando de, usando la palabra internas y metiéndonos en cuáles son los remedios que se pueden utilizar para modificar estos temas, me pasó que ayer mismo fui a una compañía, a una empresa de venta de electrodomésticos, y en la consulta que le realizaban algunos clientes a los que estaban atendiendo le preguntan, y bueno, ahora quizás fue muy gracioso porque la discusión se dio con un cliente esperanzado que dice, bueno, ahora que se fue Moreno, seguramente a ustedes le van a ingresar muchos más productos. Y el empleado lo miró y le dijo, no, desde que se fue Moreno estamos peor, porque no entró nada. Y es más, dice, nuestra empresa estaba con Moreno y como ya no está más Moreno, definitivamente ahora no entra absolutamente nada. Esto está demostrando que quizás Guillermo Moreno no era el principal problema que tenía el gobierno nacional. Mire, yo en anteriores reportajes que hice en distintos medios, siempre he señalado que el problema no era Moreno, el problema es la estrategia económica y Moreno era un instrumento que hacía lo que le decían para incentivar esa estrategia económica. Por eso que se fue Moreno, vino otra persona y todo sigue igual, porque el problema no es una persona. El problema no es solamente el control de las importaciones, del mercado de cambios o de los precios, sino es el agotamiento de una estrategia basada exclusivamente en el consumo, sin tomar nota de la necesidad de generar inversiones y exportaciones, y que vivió hasta hace 2 o 3 años porque se fue consumiendo la riqueza acumulada, desde el colchón que generó el tipo de cambio competitivo hasta las reservas o las reservas monetarias, pero también las reservas energéticas, el dinero del ANSES, el dinero del Banco Central, y ahora, agotada toda la riqueza acumulada, se encuentra el gobierno en esta encerrona que yo decía al principio, donde cada medida que tome genera problemas. Y teniendo en cuenta, Remes, que por lo que usted está planteando y su análisis que está haciendo, debemos esperar un 2014 igual o peor que el 2013.
¿Esto cómo puede llegar a repercutir en el 2015? ¿Por qué? Porque supone que siempre el año complicado es el año electoral, el año donde se vienen los cambios, donde se supone que el año posterior a un año electoral, como fue el año pasado, y como se debe constituir el 2014, es un año en el cual uno se tiene que hacer la famosa plancha. ¿Cómo se espera que si un 2014 es malo, el 2015 ya con un gobierno saliente tenga al menos la esperanza de que algo puede cambiar? Mire, yo sinceramente, y estoy muy preocupado, yo creo que Me está preocupando a mí, por eso le digo. el año 14 no se presenta mejor que el año 13. Entonces estamos en problemas. Estamos en problemas, efectivamente. Entonces, a ver, en realidad ni siquiera podemos barajar y dar de nuevo. ¿Y por qué le...? No, no, en ese sentido, a ver, una cosa es los problemas que uno detecta y que imagina cómo se va a manejar este equipo económico de aquí al futuro, por eso hace estas perspectivas, pero todavía hay espacio para cambiar la situación. Lo que pasa es que es el equipo económico el que tiene que modificar su estrategia. Claro, si no la cambia es muy difícil que Por esto eso, pueda cambiar. entonces, Y ahora lo que yo... yo creo es que no estamos en un mundo determinista, sino que hay todavía instrumentos de política como para llevar adelante un esquema, una estrategia que reequilibre los precios relativos y que promueva la inversión y las exportaciones de manera gradual. Esto todavía hay espacio, pero depende qué es lo que haga la conducción económica. El problema es que ni usted, ni yo, ni nadie sabe que, cuál es la estrategia económica, porque Kicillof nunca se presentó frente a las cámaras de la televisión para decir, mire, yo hago esto, esto y esto, porque quiero llegar a tal o cual situación. Nunca dio un discurso, a pesar de que hace ya casi 2 meses que asumió, diciendo o dando los lineamientos generales de su estrategia. Remes, si teniendo en cuenta este agotamiento de una estrategia, como usted dice, esta situación en la cual el propio equipo económico no quiere asumir o no quiere tomar las medidas necesarias para que esto cambie, ¿con qué nos podemos encontrar si seguimos en este camino? Y nos vamos a encontrar con una tasa de inflación alta. Ya el año pasado, si usted analiza los... ¿Hiperinflación sería eso? No, 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 no. A ver, inflación alta, y rememoro los libros de texto cuando estudiaba en la universidad, inflación alta es hasta 40%. La hiper ya es algo descontrolado. Una inflación alta del 20 al 40, eso es manejable para llevar adelante un programa de estabilidad, obviamente. Y después un nivel de actividad parecido al del 2003. No vamos a tener grandes sorpresas en términos de crecimiento, para nada. Entonces va a ser un año, como decía al principio, un año complicado. Pero pues, a ver, yo digo, una tasa de inflación alta hasta el 40%. No, no, tasa de inflación alta, yo digo, Sí, sí, si esto sigue, ¿no? Si esto sigue y si claro, esto se prolonga en el tiempo, no para... el piso es 2013. Entonces algo más que 2013. Claro, pero por ejemplo, si esto sigue en este camino, teniendo en cuenta que aún así el gobierno no acepta distintas paritarias que hablen de números superiores al 30%, teniendo en cuenta que con esto los salarios no avanzan o no aumentan, que el costo de vida es cada vez más alto, la verdad que lo que se viene no es para nada esperanzador. No, es complicado, sí, efectivamente. Y en términos políticos, ¿cree que algún partido de lo que usted está analizando, de lo que usted está viendo, tiene al menos una receta que usted haya dicho, esto puede andar? ¿O en realidad todo se va dando a través de lo mismo? No, los partidos políticos opositores, Sí. léase el radicalismo, socialismo y Massa, más el partido de Macri, son críticos y en el caso de Massa hace propuestas parciales en el sentido de que son aquellas que puedan pasar por el Congreso. Ningún partido, me parece a mí, va a Sí. hacer una propuesta completa toda vez que no estén a cargo del Ejecutivo. Va a haber sí propuestas parciales, puntuales, como las que uno escucha, como le decía recién, ¿no? Pero no me imagino
la presentación de programas alternativos en este año, posiblemente el año próximo cuando tengamos las elecciones. Remes, hay una pregunta que le hacemos a todos los economistas que pasan por Infobae TV, que es, a ver, vamos a poner 20.000 pesos en una mochila, ahorro medio de clase media en un año, 20.000 pesos. ¿Qué hago con esos 20.000 pesos? No me vengan con cosas complicadas que siempre me dicen que invertir en los títulos de los bonos, eso ya para mí es muy complicado. Pero no es complicado comprar Bonar 15, por ejemplo, Bonar X. ¿Y es un buen negocio? Y es un título de gobierno que se compra en pesos, pero los intereses y la amortización es en dólares y que tiene una rentabilidad en dólares del 10%. ¿Y cómo compro eso yo? Eso a través de un agente de bolsa. Ya ahí me la complicó. El agente de bolsa me da cueva, me da... No, cueva no, un agente oficial de bolsa. No, pero el agente oficial de bolsa ya es raro, bolsa, agente oficial, ya es medio... Entonces, en plazo fijo pierde algunos puntos. Y sí, con inflación, no hay ningún plazo fijo que te dé un interés que le pueda... Entonces, si no va un agente de bolsa a comprar bonos, o si fuera más sofisticado acciones, no tiene mucha alternativa, gastárselos. Esa es una buena estrategia siempre, dotar la plata, la famosa el dinero va y viene, ¿no? De eso se trata. Remes, le hago la última para ya ir metiéndonos en el final de la entrevista. Teniendo en cuenta que usted acá anotó un par de definiciones que nos viene dejando, ¿no? Agotamiento de una estrategia, Moreno no era el problema, el 2014 no será mejor que el 2013. ¿Usted cree que el ciudadano común, la clase media, sigue notando que le va a importar la economía a la hora de decidir el próximo gobierno? ¿O el argentino va a seguir haciendo la misma de me quejo, pero a la hora de votar no pienso en términos económicos y que sea lo que Dios quiera? En general, por lo que yo recuerdo de estos últimos 30 años, siempre la economía tuvo que ver. Siempre un gobierno que tenía o terminaba con mala economía perdía la elección. Pensemos en el último 2001 con De la Rúa, que sacó el 22-24% en octubre del 2001, y actualmente el gobierno, en la última elección, con la economía andando mal, sacó el 26-27%. No, Perón decía, ¿no? La gente vota con la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y a partir de ahí, la verdad que la esperanza con la cual uno tiene que esperar lo que viene en manos del kirchnerismo no es para nada positiva. No, yo creo que no, porque la economía, haciendo bien las cosas, igualmente va a llegar boqueando. Entonces, y me parece a mí que hasta el propio oficialismo piensa eso. Por eso que no tiene ninguna premura en fijar candidato y no hay como un heredero natural, ni mucho menos, ¿no? Pero la economía, para bien o para mal, tiene muchísimo que ver al momento de elegir. ¿Remes se fue de vacaciones? No todavía. ¿Se va a algún lado? ¿Tiene...? Posible, sí, para marzo voy a salir. Y a la hora de analizar los lugares a dónde se va a ir, ¿algo le llamó la atención en términos económicos? Por ejemplo, analizó y dijo, me conviene más irme afuera que irme a la costa porque los valores de la costa están desorbitados. No, la verdad que todavía no hice el presupuesto, así que no tengo valores. Sí, uno de mis hijos se fue con la familia a Brasil porque hizo los cálculos y le daba más o menos igual, un poquito menos que acá. Y era preferible irse a Brasil antes que quedarse en la costa argentina, sí, con el agua un poco más fría, ¿no? Sí, claro. Remes Lenikov, gracias por estar en Infobae TV. Me quedo con esa definición, el agotamiento de una estrategia.